Por si las moscas, me da muchísimo gusto provocar esta conversación con el novelista Enrique Serna. Vamos a hablar de su más reciente novela, El vendedor de silencio, que es una novela biográfica sobre Carlos de Negri, tal vez uno de los personajes más emblemáticos del periódico Excelsior en los años 60 y 70, y tal vez uno de los personajes que mejor representa la corrupción entre la prensa y el gobierno. Enrique, lo primero que quiero decir es que es el libro del que todo el mundo está hablando. Es muy impresionante el reguero de pólvora que has provocado con este libro, porque estás contando una actualidad al mismo tiempo que hiciste una novela histórica. Lo primero que te quería preguntar es, y lo aclaras en el libro, es ¿de dónde nace tu interés por Carlos de Negri? Bueno, a mí me sorprendió que hubiera un personaje tan soberbio y al mismo tiempo tan vulnerable, porque de Negri era un hombre intoxicado de poder, tanto en el ejercicio de su profesión como en el trato con las mujeres, pero tenía un talón de Aquiles, que era la debilidad de carácter, que lo arrastraba al despeñadero con más fuerza que la ambición. Exacto. Y entonces Era un enemigo de sí mismo. pensé que era un material interesante para una novela, ¿no? Porque la novela es el teatro donde el hombre lucha con sus demonios, ¿no? Y los demonios de Negri fueron tan poderosos que lo acabaron venciendo, ¿no? Pero también sabía que para escribir esta novela tenía que hacer una reconstrucción de época lo más profunda posible, porque un hombre así solo pudo surgir en determinada época de nuestra historia, bajo una una circunstancia histórico-social que lo determina, ¿no? Y eso me obligaba a, pues, describir como telón de fondo el proceso degenerativo de un régimen que llegó al poder a balazos, Ajá. formó un monolito invencible, ¿no? Y en cierto medida es el arco narrativo es temporal del libro, ¿no? Desde Sí, la Revolución hasta el 68. sí, porque ya la revolución influye de una manera muy determinante en la vida de Carlos de Negri desde que era niño, Exacto. ¿no? Entonces, por eso sí creo que es una figura emblemática de esa época, ¿no? Es interesante además que tu hermana tenga el seminario de historia de la prensa en México, ¿no? Sí, ella ha sido una gran ayuda para mí, ¿no? Porque pues conoce muy profundamente esa época del periodismo en México y digamos que una parte de mi investigación la tuve como directora de tesis, ¿no? Diciéndote qué debías leer, dónde debías de Exactamente, consultar, ¿no? etcétera. Hay momentos en donde el escritor Enrique Serna y Carlos de Negri parecen mimetizarse. También al final del libro agradeces a tu mujer por haber latillado al de Negri cada vez que te salía a relucir. Bueno, es que yo quise narrar esta novela desde la conciencia del personaje, ¿no? Que es una conciencia en llamas hasta cierto punto, ¿no? Y pues eso requería de una inmersión en el alma atormentada de este hombre, ¿no? Ajá. Eh, y pues eso a veces me resultó difícil, ¿no? Cuando empecé a sentir que ya tenía más bien construido el personaje es cuando lo hacía hablar, ¿no? Porque la caracterización del lenguaje ayuda mucho a descubrir el alma de este hombre, ¿no? Y yo creo que personajes como de Negri se afirman en la convicción de que todos son iguales de canallas que él, ¿no? Y que los que pretenden ser moralistas son otros ambiciosos enmascarados, ¿no? Enmascarados. Porque eso les da una fuerza interior, ¿no? Para luchar. Es la psicología del cínico transgresor, ¿no? Y entonces pues, yo traté de meterme más en el alma de este hombre y lo que me costó más trabajo es ese trato tan tortuoso con las mujeres, ¿no? Porque finalmente era un hombre que destruía lo que amaba, ¿no? Y en ese sentido es un personaje trágico, ¿no? Porque a pesar de que le haya infligido tanto daño a sus parejas, también se lo infligió a sí mismo. Claro. Y es muy interesante en la novela que, como te metes en la mente de Negri, cada vez que él le hace daño a una mujer,
también siente como una ola de culpabilidad enorme que se parece a la culpabilidad que a veces se enfrenta también cuando mira a periodistas más honestos. Sí, aunque finalmente no cree que lo sean, ¿no? Cree que están haciendo una estrategia para colocarse mejor y venderse mejor al poder, ¿no? Bueno, hay un enfrentamiento bueno, no enfrentamiento, pero hay una contraposición con Julio Scherer que es muy interesante. Con Julio Scherer y con un personaje importante de la novela que Que es es Jorge Piño Sandoval, sí. el director de la revista Presente durante el gobierno de Miguel Alemán, que fue una revista insólita porque durante menos de un año denunció todas las corruptelas de la camarilla gobernante, las mansiones que se estaban construyendo desde el segundo año de gobierno de Alemán. Okay. Aquello fue una rapiña desaforada, ¿no? ¿Cómo pasas de la verdad novelesca a la verdad histórica? Bueno, mira, yo la trato novela tiene una verdad y el libro tiene su propia coherencia. Sí, en esta novela hay elementos de ficción, desde luego, ¿no? Y yo he tratado de mezclar lo verdadero con lo verosímil, ¿no? Lo curioso de esta historia es que a veces lo verdadero parece inverosímil, ¿no? Porque De Negri cometió algunas atrocidades tan espectaculares, ¿no? Y tan visibles que también. parecen como del realismo mágico, ¿no? De la versión tremendista del realismo mágico. Claro. Entonces, curiosamente, he tenido que aclarar, ¿no? que muchas de ellas son verdades, ¿no? Que pasaron de verdad, que sí entró a caballo al vestíbulo del hospital. En donde estaba su padre. En donde acababa de morir su padre, claro. ¿No? Ese tipo de cosas las hizo, ¿no? Y bueno, obviamente yo no quiero precisar qué hay en la novela de ficción y de realidad, porque va en contra de mis intenciones como, claro, novelista, que es suspender la incredulidad del lector, ¿no? Yo me preguntaba también si los artículos de Negri que aparecen aquí publicados son extractos de sus propios artículos o son invenciones tuyas. La mayoría son extractos de sus artículos, ¿no? Que yo recogí de la hemeroteca, ¿no? Muchos de sus artículos son poco cursis, están llenos de muy adjetivados, están llenos de loas. Sí, decía Carlos Monsiváis que De Negri exhibía un patriotismo de cilindrero, ¿no? Y probablemente los más ridículos de sus artículos son los fervorines religiosos que escribía para Semana Santa, ¿no? Porque él escribía, el Excelsior era en ese tiempo el periódico de la derecha católica mexicana, ¿no? Sí, entonces, esas cosas le encantaban al público. Él hablaba de que las llagas del Redentor, debemos pensar en ellas en Semana Santa para recordar lo que Cristo hizo por nosotros, etcétera. Y esto en un tipo que el día anterior seguramente había alquilado un piso de un hotel para llenarlo de putas, ¿no? Claro. Esa era la doble moral de este personaje, ¿no? Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Sorno. Estamos hablando de este espléndido libro de Enrique Serna, El vendedor de silencio, que es una novela biográfica de Carlos de Negri, uno de los personajes más oscuros del periodismo mexicano en la mitad del siglo XX. Hemos explorado ya algunos aspectos de esta novela. Te quería preguntar, Enrique, no es la primera novela histórica, obviamente, que publicas, ya has tratado a otros personajes históricos en tus novelas. ¿Qué de esas otras novelas aprendiste y aplicaste en esta? Bueno, yo aprendí que un novelista no debe volcar todo lo que investigó en su novela, ¿no? Que hay que guardarse cosas en el tintero porque es más importante que los personajes respiren, que tengan vida propia, ¿no? Que atiborrar de información al lector, ¿no? Sí, no se trata de un reportaje. Eso creo que es lo más importante. Y a que cuando un personaje pide algo, ¿no? Hay que obedecerlo y
y olvidarte de los planes quizá que tú tenías originalmente para escribir un libro, ¿no? Me parece que la otra parte de hacer novelas históricas con personajes reales es la recreación del contexto. Y Ujú, en esta novela está escrita en blanco y negro. No sé cómo explicarte. Estás ujú. viendo una película mexicana en blanco y negro. Está el lenguaje, está la Ciudad de México, hay algo ahí muy interesante que lograste en la recreación del contexto. Hablas de sitios reales, de restaurantes reales, Ujú. de bueno, avenidas y calles reales. ¿Cómo investigaste el contexto? La lectura de los artículos de Denegri o los periódicos te iban dando también pistas por dónde mover a tu personaje. Bueno, yo tengo una gran nostalgia de lo que no me tocó vivir en México en los años 40 y 50, ¿no? Me hubiera gustado mucho conocer la vida nocturna Claro, y sobre todo disfrutar esa gran época de la música popular mexicana, ¿no? Que es la época de esplendor del bolero, de la canción ranchera y de todo esto. Entonces, para mí recrear esta época pues fue una verdadera delicia delicia, porque claro. pues satisfizo una necesidad de evasión, ¿no? De irme al pasado. Me hubiera encantado conocer el Waikiki, el Minuit, el Sanssouci, todos estos antros que frecuentaba de Negri, ¿no? Y bueno, a partir de las descripciones que existen y también añadiéndole un poco de mi imaginación, es como traté de recrear todo esto, ¿no? Claro. Es, eh, el otro punto es el lenguaje. No, ese de Negri no habla como alguien del siglo XXI, nadie habla como en el siglo XXI, hablan como a mediados de siglo. Y este es un trabajo que también se ve hecho con mucha filigrana. Hay expresiones características de esa época Ajá. que se han perdido, por ejemplo, los cigarros de carita, que eran los cigarros importados, ¿no? Los eh, cocodrilos, que eran los taxis con Claro, con los que te triángulos, parecía que tenían una una dentadura, ¿no? dentadura, sí. Los tamarindos, muchas cosas de este tipo, ¿no? Que pues yo fui espigando en obras de teatro de la época, en novelas, etcétera. Una fuente interesante para mí fue A ocho columnas de Salvador Novo, esa obra de teatro, Claro, que fue la primera vez que se ficcionalizó a De Negri, ¿no? Porque los espectadores de la época reconocían muy claramente que los personajes eran De Negri y Rodrigo de Llano, el que fue director de Excelsior durante 30 años. claro. ¿Te interesa el mensaje político que envía esta novela del pasado al presente? Lo que quiero decir es, siento que todavía muchas de las prácticas que describes aquí son parte del comportamiento de la prensa. Simplemente el sexenio pasado gastó en publicidad oficial unas cifras que a Denegri lo hubieran hecho eh, pues muy feliz. Sí, estratosféricas. Exacto. De modo que el modus vivendi de Carlos de Negri sigue vigente en México. Sigue vigente, por ejemplo, la extorsión practicada por periodistas Así es, hacia políticos, ¿no? Pero creo que ya estamos en el ocaso del chayote también, ¿no? también, sí, Que a partir de ahora ya no se puede decir, como decía Julio Scherer de Negri, que era el mejor y el más vil de los periodistas. Porque actualmente yo creo que los mejores periodistas son independientes y libres y guardan una distancia frente al poder porque de otro modo no tendrían credibilidad, ¿no? Y de hecho ya vimos cómo en la última campaña electoral se demostró que muchos aparentes líderes de opinión habían perdido completamente su completamente la credibilidad. credibilidad. Hay otro tema que me interesa y es que De Negri no era mal reportero. Ujú. De hecho, en sus coberturas internacionales o locales, etcétera, por lo menos en la novela, aparecen como muy buenos reportajes. Era reconocido por ser buen escritor y buen reportero. Sí, él saltó a la fama con una serie de reportajes sobre los bombardeos en Londres en 1942, ¿no? Fue el único reportero mexicano que tomó un barco a Londres
en circunstancias muy riesgosas, porque en ese momento los submarinos alemanes torpedeaban a los barcos que salían de Nueva York a Inglaterra, ¿no? Y entonces escribió muy buenas crónicas que paralizaron prácticamente a los lectores de México, porque se las publicaban a 5 columnas en la primera plana del Excelsior, y aumentó el tiraje del periódico, ¿no? De modo que él regresó a México convertido en un héroe, ¿no? Y a partir de entonces se volvió una presa también muy codiciada por los políticos, porque ellos se paraban el cuello cuando les hacía una entrevista. Una entrevista y una mención. También hay que decir que De Negri tiene una juventud privilegiada. Su padre es embajador en distintas partes del mundo y él aprende idiomas, tiene un trato con el mundo cosmopolita, es un hombre educado y eso tal vez también lo hacía sumamente interesante, ¿no? Sí, eso le dio una ventaja sobre todo a los periodistas de su época, que la mayoría eran monolingües, como supongo que todavía en la actualidad. Y él tenía una red de contactos internacionales que era la envidia de sus colegas, mundo, sí. Colaboraba en Time, en Life. Durante la campaña electoral de Miguel Alemán le prestó un gran servicio porque Alemán tenía mala prensa en Estados Unidos, consideraban que era un enemigo de Estados Unidos y en cambio el favorito, digamos, del gobierno norteamericano era Ezequiel Padilla, que había sido secretario de Relaciones Exteriores con Ávila Camacho. Y entonces De Negri publicó varios artículos en revistas y periódicos norteamericanos que le quitaron esa imagen a Miguel Alemán, de modo que él estaba muy agradecido con él, ¿no? ¿Tú crees que esta haya sido la novela cuya recepción haya sido más favorable? Pues no lo sé todavía, hay que esperar a ver qué pasa más adelante, ¿no? Pero pues sí, junto con El Seductor de la Patria, sí. Debe ser de mis libros de más éxito, ya lo puedo ver desde ahora. Se puede ver desde ahora. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Sorno. Ustedes están en Canal 22 y yo estoy con Enrique Serna hablando de El vendedor de silencio, su más reciente novela. Hablemos un poco de la estructura de la novela. Es como una obra de teatro en 3 actos, ¿no? Digamos así la percibí, que comienza con el enamoramiento de Negri de Natalia, tiene un flashback y después tiene una continuación hacia un final que no les voy a decir porque si no se las voy a echar a perder porque es un final muy sorprendente. Pero, ¿cómo la pensaste así, como teatro? Bueno, se me fue ocurriendo sobre la marcha esa estructura, ¿no? Yo tenía al principio una escaleta que me sirvió de guía al comienzo de la novela y que luego fui abandonando porque sentía que me convenía organizarlo mejor y después hice otra nueva escaleta, hice hasta 3 escaletas diferentes para ir planeando lo que iba yo a narrar, ¿no? Cuando dices esa es una escaleta, vas poniendo escenas, o sea, ya las tienes en la cabeza y vas poniendo escenas en un papel, o cómo lo organizas. Pues sí, hago una mini sinopsis de lo que puede ir pasando en cada capítulo. En cada capítulo, sí. ¿No? Y me sirve porque como no estoy vigilando el estilo, ¿no? Eso me suelta mucho la imaginación, y ya después ya viene un trabajo de más conciencia del lenguaje, ¿no? En el que es un trabajo, pues a veces muy obsesivo. Muy arduo, de estar depurándolo para que el lector no sienta tropiezos, ¿no? Y pueda, ¿sabes?, hacer un trabajo como de hipnosis, ¿no? No se siente ningún tropiezo y en efecto es una novela hipnótica, eso lo puedo asegurar. Es una novela que comienzas a leer y no puedes abandonar y tiene esta característica de las novelas que te hace olvidar, de las buenas novelas que te hace olvidar dónde estás físicamente en ese momento para meterte en el mundo que estás leyendo, y eso es absolutamente encantador y es un gran logro de esta novela y otras tuyas. Pues es el mejor elogio que me has hecho, decir que es una droga mi novela. Exacto.
En efecto. Hay el tema del alcohol en la novela también. El alcohol está muy presente. Está también el inicio del movimiento hippie, el inicio del 68. En fin, ahí está un México de medio siglo retratado a través de Carlos de Negri. ¿Qué sigue después de esto, Enrique? Pues yo creo que un libro de cuentos. Ajá. Ya ahí tengo varios y quiero reunir algunos más para tener material suficiente para un libro, ¿no? Ok. Pero pues yo creo que a esta novela le aseguro, digamos, una larga caminata. Yo creo que te va a tener trotando por muchos lados. Ojalá. ¿Ha cambiado el país? Sí, ha cambiado muchísimo, ¿no? Creo que curiosamente en materia de machismo patológico no ha cambiado, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas de las conductas que aparecen en esta novela, como son los robos de esposas, que en ese tiempo practicaban Los políticos. los capos del AMPA institucional, como por ejemplo Maximino Ávila Camacho o el magnate Jorge Pasquel, que era el rey del contrabando en tiempos de Miguel Alemán, ahora las practican los narcos, ¿no? O sea, Maximino, cuando una mujer se le resistía, ¿no? Entonces la mandaba a secuestrar, desaparecía al marido, ¿no? Y se iba a dormir muy tranquilo, ¿no? Y en la actualidad eso es curiosamente lo que hacen los narcos en las discotecas, ¿no? Que llega un hombre con su novia, le gusta la novia y también la Y secuestra. también hay que, sí. Digamos que hay esa línea de continuidad que es muy preocupante, ¿no? Porque pues, tal parece que los esfuerzos civilizatorios se estrellan contra una tendencia a la barbarie que no hemos podido refrenar, ¿no? Ya lo tocamos, pero ¿ha cambiado también el periodismo? Sí, desde luego, ¿no? Creo que en la actualidad hay muy buen periodismo de investigación, ¿no? Estoy de acuerdo. Y gracias a ese periodismo de investigación que divulgó escándalos como el de la Casa Blanca o el de la estafa maestra, ¿no? Nos libramos de lo que pudo haber sido una restauración autoritaria del régimen priista, ¿no? Porque cuando llegó al poder Peña Nieto, yo al menos tenía el temor de que se quedara otra vez el PRI 20 o 30 años en la presidencia, ¿no? Pero afortunadamente lo que vemos es que ya con un periodismo libre, ¿no? Un gobierno de esas características no puede perdurar. Y además que tiene referentes distintos a De Negri, que tiene referentes como Scherer y otros personajes que ya también se prefiguran aquí en el libro. Capítulo 2 es un muy interesante encuentro entre dos tipos de periodistas. Es una conversación entre un amigo de Negri y Piñó. Y como decías, Piñó es un periodista que había a través de una revista echado luz sobre la corrupción de Alemán y el enfrentamiento entre los dos es muy interesante. Sí, porque además él era un amigo de la adolescencia de Carlos de Negri, que entre otras cosas lo llevó al Excelsior, ¿no? Donde también empezó la carrera de Piñó Sandoval. Este es un personaje muy, muy interesante y yo lo quise incluir en la novela para que tuviera una especie de confrontación con su conciencia, ¿no? De Negri, pero al mismo tiempo mostrar que en este periodo de la historia del periodismo que parece tan negro, ¿no? También hubo gente con un gran valor civil, ¿no? Claro. Que pues, prácticamente se jugó la vida para poner el periodismo al servicio de la sociedad, ¿no? La diferencia entre Piñó y Scherer, por ejemplo, es que a Piñó lo aplastó el sistema, ¿no? Sí, acabó, como mencionas tú, como en un puestillo burocrático, como director de publicaciones de una secretaría, una cosa así. Sí, tuvo que resignarse a eso por necesidad. En cambio, Scherer, digamos que él logró publicar una revista que ha sido muy importante desde entonces, ¿no? Y no lo pudieron amordazar, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ese precedente que sienta Scherer de un periodista al que no se le puede amordazar, se van abriendo espacios de libertad de expresión en México. Por eso es tan importante que haya logrado esa victoria, ¿no? Finalmente regresemos al tema de la misoginia.
De Negri es un personaje que tiene una relación con las mujeres patológica y está muy bien retratado aquí. Muy enferma, pero yo creo que sí se enamoraba de ellas, ¿no? Que creo que es una característica de los mayoría de los misóginos, ¿no? O sea, necesitan a las mujeres y al mismo tiempo les molesta necesitarlas, ¿no? Exacto. Y están muy preocupados siempre de que Sí, él se enoja en la relación de poder que hay en toda pareja, ellos sean el elemento dominante, ¿no? Y en el momento en que empiezan a ver que la mujer quiere imponerse, entonces aflora una furia terrible, que en el caso de Negri estaba muy ligada con el alcohol, ¿no? Era en sus borracheras cuando él afloraba ese tremendo machismo suyo, ¿no? Pues muy bien, hemos llegado al final de la entrevista. Yo a la audiencia le quiero recomendar ampliamente la lectura del Vendedor del Silencio. Enrique, muchísimas gracias por tu presencia en Por si las moscas. Encantado de estar aquí.